¿Qué tal, parceritos? Muy buenos días para todos, espero que estén súper bien. Quería hablarles de un tema bastante importante. Es una pregunta que me hacen bastante. Recuerde que si me quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos se las voy a responder en mi Instagram como @mauro.motor. Hay muchas personas, de verdad son varias, sobre todo moteros que apenas están comenzando, que quieren comprar su primera moto y me preguntan qué hacer o qué se debe hacer en el despegue de la moto. Bueno, parceros, voy a intentar hacer un video bastante corto, sin mucho preámbulo, y quería empezar precisamente por eso, explicar un poco de pronto con mis palabras qué es el despegue o qué es el asentamiento del motor, como se le dice en otra parte. Para este video voy a conducir aquí detrás de este carro, o bueno, como tal el tráfico, para de pronto no molestar a los demás conductores. Ustedes saben que el motor, o un motor de moto, sea de cualquier otra cosa, trae muchísimas piezas. Son piezas fabricadas industrialmente, son piezas hechas muchas veces con máquinas, hechas de pronto de rapidez, construidas pues como se le dice comúnmente industrialmente, y todo este conjunto de piezas armadas pues es lo que genera como lo que conocemos como tal el motor. Pueden ser los pistones, las válvulas, la culata, el árbol de levas, etcétera. Este señor por acá me orilló. Todas estas piezas en conjunto interactúan entre ellas. Entonces, como ya vienen con ciertas dimensiones, al interactuar entre ellas, al generar fricción, se empiezan a desgastar por el roce. Este desgaste inicial, o el acople, como se le conoce comúnmente, de las piezas, genera unos residuos. Mientras se va utilizando como tal el motor, va generando residuos y la pieza va haciendo que se acople y genere menos fricción, pueda trabajar libremente en el motor. Estos residuos normalmente llegan en forma de virutas metálicas, o a veces se rompen partes como tal, puede ser un pedacito, pero normalmente son bastante pequeños. Cuando nosotros llevamos nuestra moto a la primera revisión y pues se le coloca el aceite nuevo y el motor está nuevo, esto es lo que hace el aceite. La primera función que tiene es de purgar esas piezas metálicas o llevar hasta abajo, hasta el fondo, los desechos y los excesos de esta viruta. Entonces ustedes pueden ver que normalmente en los primeros cambios de aceite va a soltar como unas piezas metálicas. Eso es básicamente el despegue, eso es básicamente el acople del motor, y por eso los primeros kilómetros son importantes. En internet existen muchos trucos, existen muchas recomendaciones, existen demasiados comentarios de personas que aseguran que a la moto, por ejemplo, hay que darle duro, otros dicen que no, hay que darle suave, otros dicen que si no la exiges al máximo que la moto te va a quedar lenta, otros dicen que los más conspiranoicos dicen que eso lo hacen las empresas por si el motor se llega a dañar en los primeros kilómetros, que el arreglo no sea de muchas piezas. En fin, yo la verdad he consultado muchísimos videos, he visto bastante material y muy pocas veces o casi nunca coinciden en las recomendaciones. Como te digo, o sea, son muy variadas. Algo que sí es cierto es que pues obviamente el fabricante sabe cómo hace sus cosas, cómo fabrica, valga la redundancia, sus motores, y pues prefiero hacerle caso al fabricante. Entonces es algo que también pues las personas a veces no nos tomamos el tiempo de leer el manual, y pues en el manual hay algunas recomendaciones bastante básicas. Generalmente se habla de que pues los primeros 500 kilómetros no hay que pasarse, no hay que exigir la moto en un régimen de revoluciones. Normalmente es a las 5000 revoluciones. El problema es cuando hay motos que no tienen como tal el lector de revoluciones por minuto o el reloj de revoluciones. Entonces pues prácticamente se limitan por la velocidad. En este caso pues no se puede comparar, porque pues no es lo mismo una moto de 100 centímetros cúbicos que vaya a 60 a una moto de 200 centímetros cúbicos que vaya a 60. El motor se va a exigir a 60 kilómetros por hora muchísimo más en una moto pequeña. Entonces yo no le puedo decir a alguien que tiene de pronto una Boxer o bueno, una moto bien pequeña, que no puede pasar de tal velocidad, porque pues sería incorrecto.
Cada moto tiene sus revoluciones, su régimen. Entonces aquí lo indicado sería, si tiene lector, si tiene como tal lector de revoluciones por minuto, no pasar de las 5000. Es para que el motor pues tenga, como no tenga que exigirse mucho, pueda hacer el desgaste normal de las piezas. No vaya a tener ningún problema de pronto cuando no está sentado y lo exigimos mucho, puede haber un sobreesfuerzo, y esto puede hacer que pues que se sobreexija el motor, y si alguna pieza está fallando, pues puede terminar como tal en el fallo de la pieza, en la rotura de la pieza. Entonces, parceros, los primeros 500 kilómetros recomendadísimo andar suave, darle suave a la moto, procurar no pasarse las 5000 revoluciones por minuto si usted tiene una moto con lector de revoluciones por minuto. En mi caso, por ejemplo, en esta Apache 200 a mí me resultó muy fácil. Es una moto que tiene un muy buen torque en bajas, pues es un monstruo. Pero pues sí procuré los primeros 500 kilómetros darle bastante suave. Y lo otro bueno de esta parte es que pues usted está cogiendo una moto nueva. Si yo por lo menos nunca había manejado una Apache 200 antes de esta, y pues resultó bastante interesante empezarme también a acoplar con la máquina. Bueno, parceros, importantísimo, después de los 500 kilómetros llevarla al concesionario, esto con el fin de que pues en dado caso tengamos garantía, en dado caso que llegue a pasar algo, entonces es importantísimo llevarla. Normalmente los concesionarios recomiendan un aceite, no sé, pues me imagino que es el aceite con el que ellos se hayan casado. No sé si de pronto es por compromiso, o sea, me refiero a que de pronto tienen compromisos comerciales, pero el concesionario normalmente te aplica un aceite, una marca de aceite. Entonces, pues al principio, pues si ya para no perder la garantía, entonces sería mejor utilizar el tipo de aceite, aunque también he visto muchos casos que pues te dicen que no, que ese aceite no lo tienen, entonces le empiezan a echar cualquier otro. En ese caso, parceros, es mejor que ustedes mismos compren el aceite y lleven como tal la referencia recomendada. Por ejemplo, lo pongo acá en este ejemplo, para la Apache 200 la referencia recomendada es 10W30. Entonces, si me dicen allá en Auteco, me dicen no, es que no tengo esa referencia, le voy a echar para otro, es mejor decirles que no, que usted lo busca, que usted lo consigue, porque pues eso es importantísimo. La viscosidad del aceite debe ser la recomendada por el fabricante. Entonces ahí es mejor conseguirla uno mismo y que se la apliquen allá. Igual pues no te van a decir que no, y no deberían decir que no, porque pues si no la tienen, entonces no se comprometan a vender motos. Listo, parceros, después de los 500 kilómetros, después de que le hacen el primer cambio de aceite, importantísimo, ojalá puedan cambiar filtros, ojalá puedan cambiar completamente, bueno, el aceite lo tiene que cambiar completamente. Después de este despegue ya podemos exigir un poco más la moto. ¿A qué me refiero con exigir un poco más? Bueno, me salté un poco. Antes de los 500 kilómetros es muy recomendable. Hay algunas personas que hablan de que el despegue debe ser de que el despegue debe ser en carretera, que porque la moto va a tener subidas y bajadas, va a ser un poco de fuerza, va a tener como tal pues un poco de velocidad, pero también podría funcionar como tal acá en ciudad. Yo por ejemplo mi moto la despegué en ciudad, netamente en ciudad. Ya después de los 500 kilómetros sí ya la saqué a carretera, pero pues principalmente fue acá en ciudad. Y acá, ¿qué hice yo, parceros? Intentar utilizar todos los cambios de la moto, intentar utilizarlos, frenar en primera. Vea, estos manes ni venía por la ciclovía ni venía por un paso autorizado. Entonces importantísimo usar todos los cambios. ¿Por qué? Porque pues eso nos va a hacer que utilicemos más piezas de la moto y pues el desgaste o el acople sea mejor. Entonces, comenzar en primera, segunda, tercera, cuarta, y lo mismo cuando vaya bajando, bajarlos del mismo modo, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, y así. Después de estos primeros 500 kilómetros, igual ya la podemos usar comúnmente, pero pues de pronto se le puede exigir un poquito más. Otra cosa importantísima, parceros, hay que dejar calentar la moto. Esto es importante cuando es un motor nuevo,
con las piezas nuevas. Es importantísimo que el motor alcance una buena temperatura, como tal el motor alcance su temperatura, el aceite también alcance una buena temperatura. Para esto se puede dejar entre 3 a 5 minutos para que el aceite funcione correctamente y nos esté lubricando el motor. Súper recomendadísimo dejar calentando la moto, ojalá mínimo 5 minutos, que ya el motor coja, y no arrancar muy duro. O sea, muchas veces cuando arrancamos duro y la moto está fría, lo que estamos haciendo es hacerle muchísimo daño a las piezas, las cuales no se han alcanzado a lubricar. Después de dejar calentar la moto, después de los 5000 kilómetros, después de los 500 kilómetros, ¿qué recomiendo yo? Desde el comienzo, desde que ustedes reciben la moto, prestenle muchísima atención al sonido del motor. El sonido del motor es clave. Ya después de que ustedes anden un tiempo, sigan no escuchando, aprendan a conocer el sonido del motor original, para que si de pronto notan algo, notan ruidos diferentes, notan cambios en algún sonido o algo, puedan reportárselo al servicio técnico. Hay que aprender a tener el oído. Yo sé que al principio pues uno no escucha nada, escucha ruido, pero si ustedes se ponen a prestar atención y a cogerle tiro a eso, van a poder identificar algún sonido raro que tenga la moto y pueden reportarlo fácilmente a como tal al concesionario. También, ¿qué recomiendo? Después de los 500 kilómetros hasta los 1000, mucha gente me pregunta, no, pues es que me da miedo porque me tocó hacer un adelantamiento y me tocó forzar. Precisamente eso no es tan malo, parceros. Después de los 500 kilómetros sería lo correcto. Yo que recomiendo hacerle pequeños piques, o sea, no muy prolongados, tampoco es que le vayan a sacar el pistón a la moto, pero sí sería bueno hacerle algunos piques para estar pendiente de esto, para estar pendiente de los sonidos del motor, para estar pendiente que si hice el cambio y no sé, la moto se me ahogó, empezó a vibrar más, también se pueda reportar. Importantísimo eso, no hay que dejar pasar la garantía y no conocer nuestras motos. Es también saludable hacerle pequeños piques, no prolongados. ¿A qué me refiero con esto? Llevarla, no sé, a 90, 100 kilómetros por hora y soltarla, hacerle pequeños piques, y ahí ustedes se dan cuenta también qué tal está funcionando la moto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces al principio no se nota el problema porque vamos suaves, pero si aceleramos de más nos damos cuenta que la moto muchas veces o está mal carburada, o tiene problemas de sincronización, o tiene problemas con con la entrada del aire. Entonces es importantísimo, parceros. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o inquietud, con el mayor de los gustos se las voy a comentar. No olviden seguirme en Instagram como @mauro.motor y nos vemos en un próximo video, parceros.